7, 6, 11, 5. Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la pandemia. Estamos en alerta por COVID-19. Quédate en casa. De manera reciente viajó a Italia. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. El COVID-19 marcó un antes y un después en la humanidad. Lo que empezó como un pequeño brote en la ciudad Wuhan de China, finalizó con una pandemia global. Esta pandemia afectó a la mayoría de la población mundial, ya que mucha gente enfermó y esto provocó que mucha gente vaciara las calles y mucha gente llenara los hospitales. Y esto afectó a que mucha gente que estaba estudiando no terminara bien sus estudios. COVID-19, una enfermedad causada por un virus llamado coronavirus. El coronavirus comenzó a finales de 2019, cuando se detectaron los primeros casos de una nueva enfermedad respiratoria en Wuhan, China. Sin embargo, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación como una pandemia global. El virus se transmitía por gotas respiratorias y causaba síntomas como fiebre, tos, cansancio y, en casos graves, dificultades para respirar. Para protegernos, se recomendaron medidas como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, aislamiento en casa y latir la distancia entre las personas. Como lo mencionamos antes, durante esta etapa, muchas actividades tuvieron que hacerse a la distancia, tales como que la escuela se dio en línea, muchas personas trabajaron desde home office y ahora las reuniones y tareas se hacían por videollamadas. A pesar de todas estas medidas, a lo largo de la pandemia se reportaron alrededor de 704 millones de casos confirmados de COVID-19, en donde día con día se podían ver los hospitales llenos, y en donde fueron reportadas más de 7 millones de muertes a causa de este virus. El COVID-19 hizo que los sistemas de salud colapsaran, debido a que hubo varios cierres de múltiples clínicas debido a la gran tasa de infectados que había. También esto hizo que afectara mucho a los empleos de México, debido a que muchas empresas tuvieron que cerrar para poder mantenerse a flote, y eso afectó a muchas personas ya que se vieron muchos despidos, subcontrataciones, etcétera. Sumado a que ya los negocios de la calle ya no podían estar a flote por la falta de personas que ven en la calle porque todos estaban dentro de sus casas, hizo que muchas personas perdieran ese ingreso económico que tienen actualmente. Y a continuación, tuvimos el placer de hablar con Héctor Irving García, un estudiante que fue recién ingresado a la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el año de 2020, cuando esta pandemia estaba en su máximo esplendor. Y ahora, licenciado en Ciencias de las Comunicaciones, nos compartirá un poco de su experiencia y de cómo fue que vivió esta etapa. Estamos aquí con el licenciado Héctor Hernández. ¿Cómo vivió usted la pandemia? La pandemia la viví desde lo que fue el 2020. Yo egresé de la preparatoria en junio del 2020 y ingresé a la facultad en agosto del 2020. Entonces, lo que fue después del 2020, en diciembre, ya terminé el primer semestre de la facultad y después desarrollé lo que es segundo, tercero, y no fue hasta cuarto, el cual ya me reincorporé dentro de la facultad, que fue en el 2022. Entonces, en esta parte de haberlo vivido fue un proceso, pues, en la parte cambiante. Tenía mucho tiempo dentro de lo que eran mis actividades. En ese momento decidí ingresar a 2 carreras, la cual fue la de música y comunicación. En la parte de música, pues tuve que dejarlo después de que ya incorporamos a las actividades, ya que pasó el tema de la pandemia. La verdad fue un tema en el cual, pues les digo, tenía mucho tiempo y era una parte de idear, o sea, como no podíamos salir, pues ver qué podemos hacer dentro de la casa. Entonces, pues en la parte de las carreras y en la parte de la forma de comunicación, pues decidí crear muchos entornos en cuestión de, pues buscar actividades las cuales fueran dentro de mi carrera. Creé un podcast, hacía actividades las cuales generaba videos para
contenido, en cuestión de editaba videos, me pagaban por esos videos y era cuestión de las cuales tenía mucho tiempo. Entonces son actividades las cuales me tuve que buscar qué hacer, pero a la vez cuando regresé a la etapa de cuando ya se quitó todo ese tema en cual ya podíamos convivir, pues era difícil, o sea, en parte de que tenía muchas actividades antes y después pues tuve que reincorporarme, tener que venir a la facultad, ir a conciertos, fui al primer Par Norte después de la pandemia, entonces fue algo lo cual pues a mí me gustaba en cuestión de la diversión, entonces pues también era algo aparte de que tenía que ver ese contraste entre salir y no salir y entre hacer y no hacer dentro de pues la casa, ¿no? O sea, porque era lo que tanto tenía que hacer. ¿Y cómo usted cree que a pesar de esto fue que tuvo un buen aprendizaje dentro de la distancia? En la distancia, en la parte de comunicación sí, porque en los primeros semestres que fue hasta cuarto, más o menos, todos eran, no en tercero, sí, tercero, todos eran, pues no era práctico, era más como de información. Hasta cuarto semestre, que ya fue en 2022, en enero, ya era la parte de que, pues, sí veníamos a la facultad y teníamos que hacer actividades prácticas. Entonces, al igual como que era lo que era práctico dentro de las materias, pues lo hacíamos como en forma de distancia, en entrevistas y cosas así. Bueno, muchísimas gracias y les agradecemos mucho. Gracias. La pandemia del COVID-19 afectó a millones de personas. Esto ocasionó que las cosas cambiaran drásticamente en el mundo. Finalmente, este suceso tuvo su final el 5 de mayo del 2023. Uno de los legados buenos que dejó la pandemia fue las tecnologías de salud digital y la colaboración global para abordar este tipo de desafíos. También la pandemia aceleró la opción del trabajo remoto y cambió la forma en que las personas trabajan y se comunican. El COVID-19 nos cambió sin pedir permiso. Transformó la manera en que vivimos, aprendemos y cuidamos a quienes queremos. Hoy más que recordar el miedo, toca recordar la fuerza que descubrimos en comunidad. Porque la pandemia no solo dejó pérdidas, también nos enseñó que la solidaridad puede salvar vidas y que juntos somos capaces de salir adelante.